Él se mantiene fiel porque Él nos ama. Aleluya. Así como estábamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa hora, culto de adoración, hemos venido a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Salmo 34, versículo 1, versículo al 3. Salmo 34, 1 al 3 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora por la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos en un solo espíritu, un solo sentir, como un solo cuerpo, Señor, que somos tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu presencia habita en medio de tu pueblo y tu presencia se mueve en medio de la alabanza, Señor, de los redimidos, aquellos que hemos reconocido que tú eres nuestro Salvador. Que eso basta, Señor, para poder tener un corazón disponible para dar nuestra adoración, nuestra mejor alabanza, que salga de lo más profundo de nuestro corazón, porque somos un pueblo agradecido, Señor, y lo reconocemos, por eso estamos aquí, Señor. Bendícenos y háblanos a través de tu palabra, Señor. Que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo, Señor, y aquel, Dios mío, que está atado sea libre en esta hora. Que el que necesita salvación pueda recibirla, Señor. Aquel que necesita restauración, que tú sanes su corazón, su espíritu y su alma a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Voy a predicar bajo el tema la convicción para alabar a Dios en todo tiempo. Aquí el rey David haciendo una poderosa y firme declaración que salió de lo más profundo de su corazón, producto de esa relación de intimidad que él tenía con su Dios. En el momento que David hace esta declaración, no crea que estaba él de vacaciones en un hotel 5 estrellas a la orilla de la playa disfrutando, qué sé yo. No, él andaba huyendo, lo andaban persiguiendo, estaba en medio del desierto, estaba metido en una cueva, en la cueva de Adulán, rodeado, hermanos, de un ejército, pero no un ejército de soldados, sino dice que estaba rodeado de enlutados, de gente fracasada, gente en depresión, gente endeudada. Esa era la gente que seguía a David en ese entonces cuando él hace esta poderosa declaración. Entonces vemos que el rey David lo perseguía y además de eso un ejército filisteo también buscaban la vida de él. Pero la frase bendeciré o alabaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, significa que David deseaba expresar su alabanza y su agradecimiento a Dios en todo tiempo y en todo momento de su vida, sin importar las circunstancias que tuviera que enfrentarse. En otras palabras, lo que David está diciendo es que nuestra alabanza a Dios no es algo ocasional o algo limitado, no solamente para momentos especiales, sino que debe ser una actitud de devoción y gratitud a Dios que se debe manifestar constantemente, reconociendo su grandeza, su amor y su bondad hacia nosotros. Y nosotros en pago, en cambio, nosotros reconocemos y en agradecimiento le cantamos, le alabamos, porque solo Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Y eso es lo que hemos venido, Señor, hermanos, en este día, es a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, porque solamente Él es digno de recibirlo. Lo que David está haciendo en este salmo es un llamado al pueblo de Dios a alabar, a tener una vida que rebose de alabanza a Dios. ¿Y quién más que David para enseñarnos él acerca de la adoración? Porque él mismo fue un verdadero adorador, nato, que siempre buscó agradar y glorificar al Señor. David, hijo de Isaí, descendiente de la tribu de Judá, llegó a ser conocido como el dulce cantor de Israel. Un hombre que se mantenía buscando la presencia de Dios. Un hombre que se deleitaba alabando y glorificando el nombre de Dios.
producto de esa relación de intimidad que él tenía. En primer lugar, vamos a hablar de un pueblo llamado a alabar a Dios. Y Dios escogió a Israel. Israel, hermanos, se formó como nación de la descendencia de Jacob, quien después de luchar con el ángel de Jehová por su bendición allá en Peniel, y venciendo al ángel, su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, de usurpador, de mentiroso, que significa Jacob, a Israel, que era el vencedor, que había luchado con Dios y con los hombres y que había vencido. Una nación que fue escogida por Dios para alabar y exaltar su nombre, para dar a conocer sus maravillas en la tierra. Desde el principio Dios les enseñó a ser un pueblo agradecido. Dios les enseñó que siempre deberían de estar agradecidos con Él y alabarle después de cada victoria, después de cada cosecha, después de cada botín que ellos lograban agarrar, cada victoria que ellos reconocieran que venía de Dios. Y a eso estamos llamados nosotros también como hijos de Dios, a ser agradecidos con Dios, que lo que tenemos, lo que somos, que a donde Dios nos ha llevado, de donde Dios nos ha sacado, todo se lo merecemos, todo lo merece Él, todo es gracias a su misericordia y su gracia. Entonces Dios les enseñó desde el principio a que ellos debían de ser agradecidos. ¿Y sabe lo que ellos hacían? ¿Cómo agradecían? ¿Cómo mostraban ese agradecimiento ellos a Dios? Con cánticos de alegría y gozo. Cuando ellos venían por el desierto, después que cruzaron el Mar Rojo, lo primero que hicieron fue danzar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Que Faraón y su ejército habían muerto ahogados en el mar. Entonces ahí comenzó la primera danza, la alegría, ¿verdad? El regocijo del pueblo. Cada vez que obtenían victorias, ellos glorificaban a Dios. Y usted dirá, bueno, eso es normal. Cada vez que hay una victoria, cada vez que hay una bendición especial en nuestras vidas, nosotros glorificamos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando no es lo que nosotros esperamos? Recibimos lo que no estamos anhelando y recibimos otra cosa. Entonces ahí muchas veces vienen las dudas. Muchas veces, hermanos, cuando más nos estamos metiendo con Dios, cuando más estamos buscando de Dios, viene la adversidad, viene todo lo contrario a lo que nosotros estamos esperando. Y es ahí donde viene la duda, muchas veces viene la confusión y el enemigo aprovecha, hermanos, para terminarnos de apartar de la presencia de Dios. Ahí muchas veces se termina el deseo de alabar a Dios. Pero Israel fue llamado a ser un pueblo diferente, diferente a las naciones paganas. Dios quería darle testimonio a las naciones que cuando se vive en obediencia a Dios, Dios bendice a su pueblo. Mire Salmos 135 del 1 al 4, la Nueva Traducción Viviente dice: alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes que le sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Ahora nosotros somos ese tesoro especial, ese pueblo escogido también por Dios, para que hagamos lo mismo, para que seamos agradecidos, para que le alabemos y le adoremos. Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto con un solo propósito: de poseer la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a los patriarcas, para que ahí le sirvieran, le adoraran y le alabaran, y con su testimonio de obediencia mostraran el amor, la misericordia, la provisión y la protección de Dios. Cómo Dios se glorificaba en la vida de ellos cuando guardaban sus estatutos y sus ordenanzas, y de donde más adelante vendría el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. Y mientras el pueblo va por el desierto, camino a la tierra prometida, Dios le da mandamientos, les da estatutos y ordenanzas de la forma correcta en que quiere Él ser alabado, la forma que Él quiere ser exaltado, la forma que Él quiere ser adorado, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Y con Dios no se puede improvisar. Él da los reglamentos, Él dice: así quiero que se acerquen al tabernáculo, así quiero que se acerquen cuando lleguen a mi presencia. No presentarse nada más como le da la gana, ¿verdad? En otras palabras, sino con Dios no se puede improvisar. Muchas veces nos acercamos a Dios a ver qué sale.
sino si tenemos un privilegio, en el camino Dios dirá. Tristemente, hermanos, voy a decir esto. Muchas veces vamos a los grupos familiares y nos toca un privilegio. Hay muchos hermanos que ni se dieron cuenta, no se tomaron el tiempo de ver el calendario. Se les olvidó tal vez, tanto afán, que tenían un privilegio. Y solamente ahí, me tocaba, pues a ver qué sale aquí. Hermanos, y buscamos el respaldo de Dios muchas veces. Tenemos que prepararnos. Dios es un Dios de orden. Dios merece la excelencia de nosotros, nuestro tiempo. Me decía una hermana también, me dice, a mí cuando me toca la lectura o un canto, me dice, yo paso toda la semana escuchando y orándole a Dios, pidiéndole. Hay veces que en la madrugada me viene la canción que Dios quiere que toquemos el viernes en la célula. Mire, eso es lo que Dios anda buscando, ¿verdad? Que nos preparemos de antemano. Es como la prédica. Yo tenía otra prédica ya y me dice el Señor, eso no es esta. Esto es lo que Él quería para este día, porque Él tiene un propósito en todo. Entonces siempre debemos de buscar el favor de Dios. Cada vez que tenemos un privilegio, cada vez que vamos a venir a la iglesia, Señor, ¿qué tienes para mí? Mire, cuando yo me convertí, yo le decía, Señor, háblame este día. Yo no quiero faltar, yo quiero llegar corriendo, que ya sea la hora de la palabra, para que Dios me hable, para que Dios me diga algo. Y Dios siempre habla cuando tú traes el corazón disponible para escuchar la voz de Dios. Entonces con Dios no podemos improvisar. No es lo que yo quiera decir, no es lo que yo quiera oír, no es a quien yo quiera usar, es a quien Dios quiere usar, como Él quiere y como Él quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que quiere todo a su manera y no a la manera de nosotros. Israel, mire, lo aprendió en carne propia. Muchas veces se les olvidó que era Dios el que estaba en control, que era a Él a quienes ellos adoraban y a quienes servían. Y pagaron las consecuencias de su desobediencia. En el Antiguo Testamento, Dios les dio mandamientos para obedecer, fiestas solemnes para celebrar, día específico para descansar y adorar, sacrificios y rituales de limpieza de pecados, ofrendas y libaciones, y sobre todo la forma en que ellos debían presentarse, cómo acercarse, ¿verdad?, a adorar, especialmente a los levitas y sacerdotes, como para toda la congregación en general. Todo se hacía en orden y a la manera que Dios demandaba. Y eso sigue de pie el día de hoy. Y Dios escogió de Israel a la tribu de Judá, el reino del sur, ¿verdad? A Judá, para ahí Él hacer su casa, su morada, donde iba a estar su presencia. Judá en hebreo significa alabado, dar las gracias, alabanza, agradecimiento, adoración. Y de ahí era donde era David, descendencia de Judá, donde nacería Jesús, el Hijo de Dios, más adelante. Por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque viene de la descendencia de Judá. Entonces vemos que Dios eligió a Sión como su santo monte y a Jerusalén como la ciudad santa donde habitaría su presencia, permitiéndole a Salomón construir el templo donde iba a morar su presencia. Y ese templo en Jerusalén fue consagrado para que ahí morara la presencia de Dios, que cuando ellos se acercaran, Dios los iba a escuchar, Dios iba a responder a su clamor. Entonces, qué bendición la que tenía Judá, qué bendición la que tenía todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese privilegio de ellos representar a Dios en aquel entonces, demostrar las maravillas de Dios a las naciones paganas. Y es el mismo privilegio que usted y yo tenemos el día de hoy, de acercarnos a Dios y darle testimonio por medio de nuestra vida, por medio de nuestro agradecimiento a Dios, a aquellos que no le conocen todavía. Pero Israel falló una y otra vez. Israel pecaba, se contaminaba con las costumbres y las tradiciones de los pueblos paganos, y pecaban y el enemigo se levantaba. Dios permitía que el enemigo los atormentara y ellos ya en su aflicción se humillaban, clamaban a Dios y Dios venía y los levantaba nuevamente, los libraba de sus enemigos, los restauraba. Pasaba un tiempo y otra vez volvían a contaminarse, volvían a pecar. Y la misma historia, el mismo ciclo se repetía una y otra vez. Se habían acostumbrado tanto a vivir así, hasta que llegó el día que Dios los dejó, que hicieran lo que quisieran. Hermanos, si ellos pagaron duro ese pecado,
La consecuencia fue tan difícil. Entonces a Israel le costó mucho guardar y cumplir con los mandamientos de la ley. Pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios envió a Jesucristo al mundo con un nuevo pacto de perdón, salvación y vida eterna. Para una humanidad que no tenía esperanza de cómo salir de la esclavitud del pecado, en donde Satanás nos tenía atados. Estábamos encarcelados en vicios y pecados, adorando a otros dioses falsos y a cosas vanas de este mundo, que solamente nos llevan a la muerte. Pero gracias a Cristo, que hoy hemos sido libertados, Él ha roto las cadenas, Él nos ha libertado, nos ha sacado de esas inmundicias, de esos vicios, de esos pecados, de esas ataduras donde un día estuvimos. Pero es por su sangre. Por eso, hermanos, ¿qué razón más queremos para adorar el nombre del Señor? Suficiente saber que Él nos ha librado de una condenación eterna. Suficiente saber de que Él nos ama, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos, que nosotros debimos pagar con nuestra propia vida, con nuestra alma, pero Él entregó su propia vida para salvarnos. Y eso es lo lindo, que tenemos nosotros la oportunidad, tenemos el tiempo de gracia, pero que no nos pase como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que bueno, Él nos ama, Dios es amor, ¿verdad? Vamos a pecar, total, Él nos sigue sacando una vez y otra vez, nos sigue rescatando. Pero llega el momento, hermanos, que Dios va a permitir que suframos las consecuencias para que aprendamos. Como un padre, ¿no? Cuando está corrigiendo al hijo y el hijo dice, bueno, haz lo que quieras pues. Y de repente se pega uno con la cara. Entonces así, hermanos, de igual manera, muchas veces podemos nosotros confundir la gracia de Dios. Bueno, total, Dios me perdona una y otra vez. Sí, Dios nos perdona. Mientras hay vida y esperanza, es el tiempo de gracia. Pero dice Pablo que no abusemos, ¿verdad?, de esa gracia para darle el deseo a la carne, sino que debemos de tener temor en el corazón de Dios. Ahora usted y yo, hermanos, pertenecemos a este pueblo escogido para alabarle y glorificarle, y para que su alabanza esté de continuo en nuestra boca en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Aún en medio del dolor y la aflicción debemos adorarle, porque Él nos ha librado de esa condenación eterna. Pero es fácil adorar cuando todo está bien, pero qué difícil es adorar cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero es nuestro deber no apartarnos de Dios, sino mantenernos, venir, asistir a la iglesia, congregarnos, porque aquí, hermanos, nos animamos unos a otros. Aquí es donde la palabra de Dios nos fortalece. El enemigo nos puede confundir, pero viene la palabra de Dios y nos vuelve a poner en el camino. Él nos vuelve a levantar por medio de su consejo. Mire lo que dice Salmo 22:25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿A qué venimos aquí? A darle alabanza a nuestro Dios. Aquí no venimos a reconocer, hermanos, ni a exaltar a los hombres. Aquí venimos a glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe? Porque exaltar a los hombres es de Satanás. Porque cuando andamos en la carne, hermano, qué bonito predica usted. Gracias. ¿Verdad? Se nos sube el cuello muchas veces, y si no estamos bien fortalecidos en la fe, estamos inmaduros en la fe, nos puede eso hacer daño, y eso Satanás va a usar para enorgullecernos, y el orgullo no es bueno, eso no viene de Dios, y eso le abre una puerta al enemigo para destruirnos luego. Entonces aquí venimos a alabar y a glorificar el nombre del Señor, venimos a dar alabanza congregacional a la iglesia. Dijo un predicador: la alabanza no es un relleno en la reunión del pueblo de Dios, ni un mero entretenimiento para la gloria del ser humano. Aquí se viene a alabar y a glorificar a Dios. Muchas veces tenemos la idea equivocada. Mire, aquí estamos los redimidos por su sangre, estamos congregados, unidos, ¿no? Juntos. ¿Para qué? En un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que adoremos y exaltemos el nombre de aquel que murió en la cruz, y aquel que se levantó de los muertos al tercer día, aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. A Él venimos a glorificar, a Él venimos a exaltar, a Él venimos a darle la honra y la gloria, porque solo Él lo merece.
Aquí no venimos a darle la gloria a los hombres ni a ningún ser creado, sino solo la gloria al Dios creador del cielo y la tierra, aquel que es el único que la merece. Ahora usted y yo tenemos el privilegio de reunirnos y congregarnos a una sola voz para cantar de sus maravillas, porque Él es bueno. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Todos tenemos algo de que estar agradecidos con Él, y eso es lo que Él espera de sus hijos, que seamos agradecidos, que cada victoria, que cada cosa buena que pasa en nuestra vida no es por nuestro propio esfuerzo, no es por nuestra suerte, como dicen muchos, ¿no? Sino es gracias a su misericordia y su bondad. Pero hay personas, mire, que no les gusta alabar a Dios. Hay personas que prefieren llegar tarde cuando ya terminó la alabanza, porque es que a mí no me gusta cantar. Mire, mucha gente viene y no canta, le da vergüenza tal vez que alguien lo vea, o peor si lo está tocando la alabanza, ¿no? Y quiere llorar y no llora. Hay que llorar en la presencia de Dios, hermano. Ahí hay un descanso en la presencia de Dios. Eso es entrar en la presencia de Dios, gozarse. Si usted viene cansado, viene atribulado, usted comienza a alabar a Dios, usted comienza a sacar eso negativo que trae y se lo entrega al Señor. Hermano, esa adoración es la que Dios espera, que descansemos en Él, porque no hay cosa más linda que descansar en la presencia del Señor. Entonces hay otros hermanos que solo les gusta el mensaje, y qué bueno, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay otros que no les gusta el mensaje, se duermen durante el mensaje. Tristemente, muchos se duermen durante el mensaje. Pero hay tiempo para alabar a Dios y tiempo para sentarnos, estar quietos y oír lo que Dios quiere decirnos. Porque Dios ahí nos habla, nos da dirección y nos trae bendición a nuestras vidas. Mire, dígale al hermano: yo no sé a qué tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Todos hemos venido a una cosa: alabar a Dios. Entonces no podemos estar callados, no podemos estar nosotros quietos, ¿verdad? Porque Dios merece la honra y la gloria. Y qué privilegio, ¿verdad? Que nosotros tenemos la libertad hoy en día de todavía reunirnos como iglesia, alabar a Dios. Hay iglesias, hermanos, que están en persecución, que es prohibido reunirse. Y sabe que la gloria de Dios se manifiesta cuando ellos se reúnen, porque están arriesgando su propia vida, están en peligro de muerte si lo llegan a descubrir alabando a Dios. Pero nosotros tenemos la libertad hoy. Luego no vaya a venir: ay, que cuando ya está enfermo en cama, que ya no se puede levantar, ay, cómo extraño ir a la iglesia. Bueno, cuando estuvo sano no lo hizo. No dejemos de congregarnos. Ahora es el tiempo de buscar al Señor. Ahora es el tiempo de glorificar al Señor. También le decía en la mañana, hay hermanos que cuando ya las riumas ya no lo dejan estar de pie, entonces, ay, cómo me gustaría servir al Señor, pero ya no puedo estar de pie. Bueno, pero ¿qué hiciste cuando pudiste hacerlo? No lo hiciste, no te lamentes. Pero así somos los seres humanos. Muchas veces cuando ya no podemos, queremos hacer las cosas, anhelamos hacer cosas que ahora podemos hacerlas. Nosotros venimos a la casa del Señor a glorificar su nombre. Hemos venido a adorarlo. Pero Pablo va más allá acerca de la adoración. Miren, Romanos 12:1 de la Nueva Traducción Viviente dice: así que, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, con nuestro testimonio, con nuestra propia vida. Porque yo puedo cantar y puedo cantar hasta más bonito que cualquiera, ¿verdad? Pero si mi vida es un desastre, si el testimonio que estoy dando es otro, lo que voy a traer es confusión a los demás. Entonces, que mi vida refleje la adoración a Dios, que yo sea, mi propia vida sea el sacrificio vivo para Dios. Esa es la verdadera forma en que Dios quiere que le adoremos. Adorar a Dios no es simplemente venir, cantar y escuchar la palabra, ofrendar, saludar a los hermanos. Eso es bueno, es parte de la adoración. Pero la adoración va más allá de los ritos religiosos, de la agenda de liturgia de la iglesia, va más allá. Lo que Pablo nos está diciendo quiere decir que hay forma más de agradar a Dios.
para que nuestra adoración no tenga estorbo delante de Dios. Pablo nos sigue dando consejo, porque eso estamos aquí, para aprender cómo Dios quiere que nosotros le adoremos. Mire, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 16. Mire lo que le agrada al Señor. Dado que Dios los eligió para que sean pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Por qué le digo que la adoración va más allá de cantar y de sentarme y saludar? Porque muchas veces, hermanos, podemos estar alabando a Dios, pero no le saludamos al que tenemos a un lado. Podemos tener algo en el corazón en contra de mi hermano, de mi hermana, y esa adoración no la recibe el Señor según la palabra a mí me enseña. Dios quiere que vivamos en armonía, que nos amemos y que perdonemos las faltas de los hermanos. Todos cometemos faltas, todos nos equivocamos en la vida, pero tenemos la oportunidad de restauración, de sanidad y de reconciliación. Esa es la verdadera adoración que le agrada a Dios y la que recibe. Que nuestra vida entera lo glorifique con nuestra conducta. Porque muchas veces, mire, haciendo eso no hay necesidad, no hacen falta las palabras para saber que soy un verdadero adorador. Si nos portamos de esa manera que Dios espera de su pueblo, esa es la adoración que Dios anda buscando de sus hijos. Entonces eso es lo que Dios quiere que entendamos, que esa es la verdadera adoración que Él espera de cada uno de nosotros. Ahora viene la pregunta, punto 2. ¿Se puede alabar en medio del dolor y la tristeza? Señor, pero ahora que me estoy metiendo más contigo, ahora que he ayunado, ahora que estoy leyendo la palabra, ahora que me estoy congregando, se ha levantado la oposición. Es normal. El enemigo no quiere que usted y yo nos congreguemos. El enemigo no quiere que usted y yo crezcamos, que le conozcamos. Es fácil alabar y adorar cuando todo está bien. Mire, cuando están estas tres cosas, las ha oído: salud, dinero y amor. Cuando hay salud, dinero y amor, todo está bien. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya. No falto a la célula y a la iglesia. Pero cuando falta una de ellas, que son las que me dan seguridad a mí como humano, son las que me dan paz o alegría muchas veces, ahí es donde es difícil alabar a Dios. Pero nosotros estamos llamados a alabar en medio del dolor, en medio de la adversidad. Hermanos, que usted no sabe, son entrenamientos. Esos procesos que muchas veces tenemos que atravesar en la vida como cristianos, es proceso. El enemigo quiere que tú te confundas, que tú te apartes, dejes de congregarte. Y él va a usar a quien tenga que usar para desanimarte. Pero déjame decirte, nosotros estamos llamados a ser diferentes, a dar testimonio al mundo que no conoce a Dios, que Dios va a estar con nosotros, como dice la canción, ¿verdad? Aún en el fuego, en las llamas, hay uno más contigo. Y ese es Jesucristo. Él no te va a dejar nunca. Él siempre está con nosotros. Cuando menos sentimos su presencia, Él ahí está consolándonos. Mire, en la Biblia tenemos al pueblo de Dios que fue escogido para alabar a Dios en todo tiempo. Ser agradecidos con Dios en todo tiempo le falló a Dios. Ahora fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y mire cómo reaccionaron ellos en el tiempo
de ese desierto, de ese cautiverio. En el libro de Salmos 137, de los versículos 4 al 6, mire lo que dice. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, dice. Aquí está hablando, hermanos, cómo podemos cantar en medio del dolor, cuando hay sufrimiento, cuando estamos siendo acosados por el enemigo, cuando estamos pagando consecuencias, cuando hay culpabilidad en el corazón, en nuestra alma. El pueblo ahora estaba pagando las consecuencias. Estas son las palabras de lamento narradas por el salmista. Judá, el pueblo que Dios había escogido para que lo alabara y le adorara, hoy estaba pagando las consecuencias de su pecado. Se habían acostumbrado a que Dios los levantaba, los restauraba. Ahora no. Con el dolor de su corazón, Dios decidió corregirlos. Los entregó en manos de sus enemigos. Los entregó en manos de los babilonios, porque ellos no quisieron arrepentirse de sus malos caminos. Dios les envió profeta tras profeta, a Jeremías, a Ezequiel, para que se arrepintieran, y no escucharon la voz de Dios y se atuvieron a las consecuencias. Y ahí están ahora, están pagando, están siendo acosados. Lo que el salmista está diciendo es: ¿cómo vamos a cantar fuera de Jerusalén? Si Jerusalén era la casa de Dios, ahí estaba el templo, ahí se movía, ahí habitaba la presencia de Dios. Ahora estaban en tierra de extraños, en pueblos paganos. Solo en el templo podían ellos adorar, sentir la presencia de Dios. Ahora estaban cautivos, siendo atormentados por los enemigos. Entonces ellos hacen un voto como diciendo: que esto me pase si yo dejo de alabar a Dios. Tal vez ahorita no tengo aliento para hacerlo, pero guárdeme, Jehová, que se me seque la mano derecha, que se me vaya la habilidad, la destreza de tocar un instrumento, que se me pegue mi lengua al paladar si yo dejo de cantarle a Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Todavía había temor en su corazón. Había pecado el pueblo, no tenía aliento, tenía tristeza. Es que nadie puede muchas veces cantar cuando hay dolor, hay tristeza. Llegan momentos, hermanos, que no hay palabras. El pueblo ahora estaba sufriendo la consecuencia de su pecado. Por eso no podían adorar a Dios. Era tanto la culpabilidad que había dentro de ellos. Pero dentro de ellos guardaban una esperanza, que un día volverían a Jerusalén nuevamente para volver a alabar a Dios. Ahora en los adoradores de Judá no hay aliento de cantar ni de adorar. Su corazón ha desfallecido a causa de la situación que ahora están viviendo. Este salmo es un cántico de lamento y tristeza que recoge esos momentos tan difíciles que el pueblo judío vivió durante su cautiverio en Babilonia. Aquí el salmista nos revela la tristeza de un pueblo que llora al recordar con nostalgia su tierra, aquellos momentos que pasaban en la presencia de Dios en Jerusalén. Y el anhelo tan grande en su corazón de un día poder volver a Sión y volver a adorar a Dios en su santo templo. Yo no sé qué es la circunstancia, la situación que tú has enfrentado en tu vida, que te hace recordar tal vez del lugar donde ibas y te congregabas, pero que ya no lo puedes hacer porque algo el enemigo tramó en esa iglesia, en ese lugar, en tu casa, en tu familia, y te corrió de esa congregación. Y ahora estás confundido, que no sabes qué hacer. Y solo tienes los recuerdos. Es que recuerdo cómo cantaba allá. Yo recuerdo lo que hacíamos. Yo recuerdo allá. Eso mata, hermanos. Eso es una carga pesada en el alma. Pero aquí está el Señor para decirte: no dejes de congregarte. Sigue adorando, sigue alabando. Es que me quitaron el privilegio, hoy ya no puedo adorar. Es que tienes que adorar en tu casa en silencio. Es que no lo cantas para ser visto, para tener un privilegio. Tienes que alabarlo y adorarlo porque tienes la convicción que Él es bueno, que Él te ama, que Él no te ha dejado, Él te ha rescatado, Él te ha librado aún de la muerte.
Así estaba el pueblo muriendo de culpabilidad en su corazón. La nostalgia los estaba invadiendo. Mire, y luego los versículos de ahí en el 137, el 1 al 3. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Mire, esa es una burla del enemigo. Los mismos que los habían llevado a presos, cautivos, los mismos enemigos, ahora le decían: canten, ¿dónde está su Dios? Alaben, acuérdense lo que cantaban allá. ¿Y cómo traemos esto a nuestro contexto hoy, a nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos? Es triste cómo el enemigo muchas veces nos provoca a pecar. Nos tienta, nos pone todas las cosas, nos pinta todo bonito. Y cuando pecamos nos empieza a acusar. Hipócrita. No, que muy bonito que cantabas, muy bonito predicabas. Puede imaginarse usted la vida de un cristiano después que le ha fallado a Dios, que ha predicado, que ha conocido la verdad, que ha vivido en la presencia de Dios. Y luego viene: mátate, mátate. Esa es la trampa del enemigo. Por eso muchos se suicidan, ya no pueden salir de ahí. Porque nosotros los hombres los condenamos. Pero Cristo, hermanos, está dispuesto a perdonar y a restaurar. Pero no debemos dejar de congregarnos. Debemos de seguir buscando del Señor. Debemos de seguir adorando al Señor. Qué triste es para alguien que un día cantó, predicó y que ahora está en el mundo perdido nuevamente. Alguien que un día experimentó la libertad, que Dios lo sacó de esos vicios donde estaba. Y aquí testificó y alabó a Dios y cantó y sirvió al Señor. Y que ahora vuelve, como el proverbio del perro que dice que vuelve a su vómito y lo vuelve a comer. Qué triste es eso, hermanos. Así se sentía el pueblo de Israel, Judá. No había aliento en ellos, la culpabilidad del pecado lo estaba matando. Ese cargo de conciencia no los dejaba, no había aliento de cantar. Colgaron sus arpas en los árboles, no hay aliento. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos pasado por situaciones así? Mire, cuando estaba yo meditando en la palabra, me decía el Señor: ora por madres que no han sido madres. Yo le decía: ¿cómo así? Madres que no son madres, que anhelaron un ser que pudo ser pero no es. ¿Cómo así? Una que soñó con ser madre y lo perdió antes de nacer. Muchas, me dijo, están resentidas conmigo, me culpan muchas veces. Diles que no dejen de alabarme y adorarme, que yo traigo sanidad al corazón, me decía. De igual manera yo te digo a ti: Dios quiere sanar el corazón, tal vez por aquellos momentos que dudaste de Dios. A Dios no le agrada cuando nosotros cuestionamos por ciertas cosas. Muchas veces son consecuencias del pecado. Hemos desobedecido a Dios y tenemos que pagar las consecuencias. Y luego culpamos a Dios de lo que está pasando. En este pueblo no había aliento, solo el recuerdo, la nostalgia. Ay, nos acordamos de Sión, de Jerusalén, los momentos, alabábamos, danzábamos. Pero ahora ya no lo podemos hacer. ¿Qué le estoy diciendo? No dejes de congregarte.
Busca la presencia de Dios, porque va a haber momentos en que vas a extrañar estar en este lugar buscando la presencia de Dios y no vas a poder. Mire cuánta gente se ha ido a esta iglesia para otros lados y me han dicho: hermano, es que no es lo mismo, extrañamos la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque aquí está la presencia de Dios. Este lugar fue consagrado para que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Y cuando usted dispone el corazón, Dios se manifiesta, Dios habla, porque Dios es real. Ya no quedaba nada, solo el triste recuerdo. Se reunían a la orilla de los ríos en Babilonia. Cuánto dolor hay en el alma, no hay deseo ni aliento de adorar. Podemos imaginar lo terrible que han de haber sentido estos que estaban acostumbrados a alabar, a darle alabanza al Señor en todo tiempo. Ahora eran burla del enemigo. Le digo, el enemigo se va a burlar de ti cuando cometes pecado. El pueblo ahora estaba en tierra ajena, siendo burla de sus enemigos, tal vez acordándose de aquellos parientes y amigos que tal vez murieron en la invasión. Saber que el templo donde moraba la presencia de Dios y adoraban había sido destruido. Ya no había esperanza ni aliento en ellos para glorificar a Dios. Solo había tristeza, enojo y deseo de venganza en sus corazones. Qué duro estaba la situación para el pueblo de Dios. Un pueblo que había visto la gloria de Dios, pero que habían pecado a tal grado que Dios tuvo que corregirlos, permitiendo que los enemigos los destruyeran y los llevaran cautivos a diferentes naciones, donde ya no tendrían la libertad de adorar a su Dios. Así puede pasar muchas veces cuando hemos servido, cuando hemos tenido algún privilegio, hemos visto la mano de Dios y hemos pecado, le hemos fallado a Dios. Ya no lo estamos haciendo, hay culpabilidad. Pero mire, alégrese, que también la palabra de Dios nos trae fortaleza, porque hubieron hombres de Dios que pasaron situaciones difíciles y que en medio de su dolor, de su aflicción, ellos sí tuvieron la convicción de alabar y glorificar a Dios y vieron la mano poderosa de Dios obrar en medio de sus circunstancias. Le hablo de Pablo y Silas, dos hombres llenos del poder de Dios. Dice que ellos se juntaban a la orilla de un río, como que quedó la tradición que fuera de Jerusalén se juntaban a alabar a Dios cerca del río. Bueno, Judá se sentaba al río, pero solo a recordar, a entrar en nostalgia, a colgar sus arpas, a recordarse de las glorias pasadas, porque hay gente que vive de glorias pasadas. Pero ¿qué estás haciendo hoy? Ya el pasado pasó. ¿Qué estamos haciendo hoy? El pueblo se sentaba a la orilla de los ríos a llorar. Pablo y Silas ahí se sentaban, pero a predicar la palabra de Dios, a la oración. Mire, en Hechos capítulo 16, versículos 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y ahí ganaron muchas mujeres para el Señor. Entonces, todo lo contrario a lo que hacían los exiliados en Babilonia. Aquellos se sentaban a llorar, estos a predicar la palabra de Dios. Tenían convicción en su corazón, se mantenían en oración, evangelizando. Y ahora en Filipos, Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios. Todos los días iban a la oración. Pero de repente miren lo que sucede cuando van camino a la oración. En Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía esta muchacha todos los días. Y eso enfadó a Pablo, hasta que un día, cansado ya, porque Pablo era un hombre que no vivía en la carne. Si él hubiera andado en la carne, le decía: gracias muchacha, esta sí sabe, está profetizando. No, era el mismo demonio.
de adivinación. Satanás alabando al hombre, porque eso es lo que le gusta a Satanás, alabar al hombre. Y si el hombre hubiera andado en la carne, se la cree. Pero Pablo no. Él estaba en la oración, lleno del poder del Espíritu Santo. Él vio que eso no era normal. Y eso dice que hacía la muchacha todos los días. Esos son siervos de Dios, a ellos escuchen. Ella le tiraba piropos. Dice Pablo, en el nombre de Jesucristo, fuera. Y echó fuera ese demonio. Y eso provocó consecuencias terribles en la vida de Silas y Pablo. Se le acabó el negocio. La muchacha ya no adivinaba, ya no leía las cartas. Se acabaron esa entrada de $20, ¿verdad? Y eso enojó mucho a los patrones. Y los acusaron, los llevaron y los torturaron, los golpearon con varas, con piedras, qué sé yo. Los ensangrentaron y todavía los meten a la cárcel. Y no solo a la cárcel, en un calabozo. Y no solo un calabozo, hasta el fondo. Y los amarran con el cepo, ¿verdad? Ahí con pedazos de madera y cadenas. Pero ¿sabe lo que hicieron estos hombres que tenían convicción? Estaban sufriendo injusticias. Estaban siendo apedreados, maltratados, ensangrentados, sufriendo por una injusticia. Y ellos no renegaron. Ellos no se quejaron. Ellos no comenzaron a lamentarse, a decir, pobrecito nosotros, qué injusticia, ¿dónde está Dios? No comenzaron a cuestionar, a dudar a Dios. Al contrario, dice que comenzaron a alabar a Dios. Ellos comenzaron, mire, a glorificar el nombre del Señor. En Hechos 16 del 25 al 28. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mire qué bendición. No hubo queja, no hubo reclamo, no hubo gritos, simplemente alabanza y adoración. Oración y alabanza. La receta, hermanos, para ver la mano de Dios glorificada en tu situación. Oiga el poder que hay en la oración y en la adoración a Dios. Cuando en lugar de queja y lamento adoremos y glorifiquemos a Dios. Las cadenas de todos los presos se comenzaron a romper. No se cayó el edificio, fue un terremoto grande. Y solo las cadenas. ¿Qué queremos decir con eso? Yo no sé por quién tú estás clamando. No sé por quién estás tú derramando lágrimas, estás peleando. Y se te levantó el enemigo. Porque cuando tú estás intercediendo, luchando por las almas, se levanta el enemigo. Pero oye, el poder que hay en la oración y la alabanza, cuando en medio del sufrimiento, en medio de la justicia, tú en vez de queja, levantas una adoración a Dios. Las cadenas de los que están cautivos se rompen. Los ojos de aquellos que están vendados espiritualmente se abren. Y el incrédulo nace un deseo ya en su corazón de buscar de Dios, de venir a la iglesia. Oh, envíame a alguien que me hable. Eso es lo que hace la intercesión. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace, hermanos. Aunque se te levante el enemigo, aunque se te venga la injusticia, tú no dejes de alabar a Dios. No dejes de congregarte, porque mira, aquí tenemos a través de la luz de la palabra lo que sucede cuando en vez de queja, mejor adoramos. Así que no te quejes de la situación que tal vez hoy estás viviendo, que estás atravesando. Es una oportunidad para alabar y glorificar a Dios. Y para que veas que en medio de ese proceso Dios está contigo. Y tú vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Que eso no sea una excusa para adorar y alabar a Dios, nuestro Salvador. Mire, ¿por qué es necesario congregarnos? Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, la Nueva Traducción Viviente. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué es necesario? Porque aquí nos animamos. La palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos fortalece.
Por eso es necesario que nosotros no dejemos de congregarnos. La convicción para alabar a Dios en todo tiempo solo viene de la relación personal de intimidad que tengas con Cristo. Judá lloró y no pudo adorar y alabar a Dios por la culpabilidad que le causó el pecado. Eso es lo que hace la diferencia. El pueblo estaba cautivo, estaba sufriendo, el enemigo se estaba burlando, lo estaba acusando. Con razón, había culpabilidad en ellos, por eso no podían alabar a Dios. Porque cuando hay culpabilidad en nuestro corazón no podemos, nos avergonzamos. El enemigo nos acusa y nos avergüenza. Pero lo contrario a estos hombres, ellos no cometieron ningún pecado. Al contrario, estaban glorificando a Dios, libertaron a una mujer endemoniada. Por eso estaban sufriendo. Por eso Dios respaldó esa oración y esa adoración, porque había un propósito. Por medio de esa injusticia, Dios iba a salvar al carcelero y a toda su familia. Y esa noche, hermanos, hubo fiesta en los cielos, porque el carcelero y toda su familia recibieron a Cristo en su corazón. Y esa es la bendición, hermanos, que hace Dios cuando no nos quejamos, sino que en vez de nuestra queja, le damos adoración y alabanza a Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que no dejemos de congregarnos. Venga la situación que venga a tu vida, aquí vas a encontrar el consuelo, la esperanza para restauración, para que tu fe siga creciendo. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta hora.